Bueno, hoy vamos a hacer una video reacción a los videos de las estrategias más potentes y más populares del momento. ¿Qué hice? Me fui aquí a YouTube y puse Binary Option como una palabra clave para que me salieran videos y poder analizar las estrategias más populares que hay en este momento. Lo pongo en el mercado anglo porque es el mercado más grande, entonces hay mucha gente que no puede acceder a estos videos porque quizás no entiende inglés, por eso es que ataco a este mercado. Entonces, veo aquí, me sale en primera página un video que dice: comenzó con $3, gana $2000 en opciones binarias, estrategia de negociación de opciones. Ya que diga estrategia de negociación, me sabe a que obviamente es un video en inglés que está traducido al español. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene para contarnos este chaval que dice que comienza con $3 y gana 2000. ¿Okay? Vamos a ver qué estrategia está utilizando. Un canal que tiene 21.000 suscriptores, está bastante bien. Bueno, entonces lo ponemos. Entonces, vamos a poner aquí en pausa para empezar a analizar algunas cositas y vamos a dejar corriendo el video para empezar a analizar algunas partes del video y de la estrategia. Supuestamente esta estrategia aparece en primer lugar aquí en YouTube, o sea que YouTube la debe considerar como buena. No sé, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, cosas que veo aquí, red flags que me gustaría mencionar. No sé si este chico es ruso o no parece, pero bueno, veo que aquí en el canal de YouTube tiene lo que sería cuando muestra aquí su canal de Telegram, ¿ok? Hay letras en ruso. A ver, no sé si será ruso o no parece por cómo habla inglés y demás, pero bueno, no puedo juzgarlo por eso, pero aparecen unas letras en ruso ahí, un poco extraño, ¿ok? Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Aparentemente él inicia su video mostrando que tiene un canal de Telegram, seguramente que, bueno, si you have a unique opportunity, que significa tienes la oportunidad única de empezar a hacer tus primeras ganancias online, únete, uniéndose, simplemente envía un mensaje y, con la keyword VIP y bueno, te voy a unir a mi canal inmediatamente. Obviamente todos saben cómo funciona esto. Esta persona lo que está haciendo, está captando personas para su canal de Telegram VIP y seguramente para acceder a su canal de Telegram VIP te va a pedir o dos cosas, o que le pagues dinero o bien que te des de alta en un broker de opciones binarias, porque no se olviden que los brokers de opciones binarias pagan de muchas formas, ya lo he comentado en algún otro post, y una de las formas que pagan es en base a las pérdidas de los usuarios. Entonces, generalmente este tipo de canales, para mí, no es del todo, no son del todo seguros y no los recomiendo porque dependiendo de la forma de paga que tengan de afiliación con los brokers, pueden estar directamente en contra de los intereses de ustedes. O sea, que pueden, digamos, lo que estoy queriendo decir es que pueden estar dándoles señales para que ustedes pierdan directamente, así ellos ganan más dinero. Entonces, dicho esto, ya esta parte del canal VIP de Telegram, no sé cómo lo hará, pero me imagino que el modus operandi es ese. Pero bueno, vamos a seguir adelante con el video para poder mirar qué es lo que dice. Bueno. My trading session and the result is pretty good for today. If you want to find out what's the result and how I got there, watch the video till the end. Ok, aquí nos está diciendo que ha tenido una excelente sesión de trading el día de hoy y que bueno, como muy emocionado. Y ahora es como que dice que para que uno sepa cómo lo hizo, eso lo hacemos todos los youtubers. Miren el video hasta el final. ¿Okay? Acá nos dice su nombre, vamos a ver cómo se llama. Let's start. My name's Oliver. Oliver, sí, acá dice Oliver. Vamos a ver qué hace. Go ahead and place an option straight away. It's going to be a put option. We have. Ok, mete una opción de venta aquí. Sin sentido alguno, no sé. Bueno, ahora lo va a explicar, pero bueno, de repente estaba mirando el gráfico y dijo, mete una operación de venta acá, venga, a ver qué pasa. Otra red flag muy importante. Observen esto de aquí arriba. ¿Qué es lo que no hay acá? ¿Qué es lo que no hay acá? ¿Y por qué no hay eso? A ver, ¿quién? Les doy 5 segundos para los que siguen el canal. 10 segundos le doy para que me digan qué es lo que está faltando acá. Si lo dijiste, lo adivinaste, espero que sí.
está faltando la URL. Bien, que en el navegador yo vea la dirección de Quotex. Porque recuerden que las personas que ocultan la URL o la dirección en el navegador de Quotex, lo que pueden estar haciendo es modificando estos valores con el navegador y vos no te das cuenta, digamos, lo hacen por la parte de programación del navegador, que es esta, ustedes ya saben, yo ya se los mostré, es esto que ven acá, en la parte de, vamos a ver acá, botón derecho. Si ustedes hacen botón derecho en cualquier parte de la página de YouTube, dice ver código fuente de la página o inspeccionar, y les va a salir esto, y yo ya les dije que es modificando alguna de estas cosas, se pueden modificar los valores que se ven en el navegador, ¿ok? Entonces, si alguien no muestra la URL, ¿ok? Si alguien no muestra la URL, recuerden que es cuidado, alerta, porque hay que mostrar la URL y además hay que refrescar la página. Esto es un indicador muy potente, no voy a decir que él lo esté haciendo, pero ya es una red flag muy potente de que aquí se está ocultando algo, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con el video. Bueno, a ver qué dice. A few situations here. So MACD is actually going down, so that's one thing, and then also we are working here from the resistance levels, so this is a good point to make a short. So this is... Ok, lo que está diciendo acá básicamente es que dice, bueno, el MACD está bajando, ve acá un nivel de resistencia, bueno, pienso que es un buen momento para ir short. Listo, eso es lo que está diciendo. Okay. En realidad, la aplicación de una estrategia de esa forma es un poco pobre porque, a ver, yo si voy a explicar algo, digamos, ustedes pueden ver todos mis videos y yo trato de explicarlo con lujo de detalle, entradas short, entradas long, que sería corto, largo, o arriba o abajo, y trato de ser detallista. A ver, es como que decir, si hay una resistencia acá y el MACD está bajando, voy a meter una entrada en venta. Y bueno, listo. Está bien, vamos a ver. Exactly what we did. This is the decision behind, this is the thinking behind the decision, and let's wait for the result and we continue. Bueno, aquí estamos viendo el resultado, a ver, vamos adelante. Our entire... No sé si habrá ganado, creo que sí. Bueno, ahí ganó. First profit is not Ahí. huge as we started with a small Dice que comenzó con una pequeña ganancia, ¿ok? Entonces va a 3,80. amount. We started with a couple of dollars, but we'll get there. We're gonna use the our entirety of... I'm just looking... No sabe qué decir. Bueno, está operando, pero bueno. Continue on this one or not. So we're gonna use the entirety of our balance. Listo, aquí empieza el interés compuesto. Ganó la primera operación y todo lo que ha ganado lo va a utilizar en su segunda operación. Clásico. In this case, $3.80 next, and then every time I'm going to use the Vamos a poner un poquito más de velocidad. the entire balance to create this exponential growth of the benefit of our profits. Bueno, So I'm just looking. está mirando. So guys, I'm using here, as you can see, Parabolic SAR. I'm using MACD and I'm using Vortex for my. O sea, está utilizando el Parabolic SAR, está utilizando el MACD y está utilizando el indicador Vortex. En Quotex. Quotex es uno de los brokers que yo uso y recomiendo. De hecho, es un buen broker. Y a propósito, que estás mirando este video, te dejo los links a todos los brokers que yo utilizo y recomiendo en la descripción o primer comentario. Él está utilizando Quotex, yo te los dejo todos aquí en la descripción o primer comentario porque también es un broker que yo utilizo. Y que también, digamos, tengo acuerdo de afiliación con el broker. No quiero decir que tener acuerdo de afiliación con un broker esté mal. Lo que digo muchas veces es el tipo de comisión que uno elige que los brokers te paguen y la intención que vos tenés hacia tu comunidad. Si vos querés realmente que tu comunidad le gane al broker o si vos realmente querés que tu comunidad pierda, así, digamos, de la forma en que tenés acordado con el broker, vos vas a ganar más dinero. No es malo ser afiliado de los brokers, lo malo es la intención con la que vos te dirigís a tu comunidad y para la forma que querés que resulte,
la forma operativa de tu comunidad que te perjudique o no te perjudique. ¿Okay? Eso lo que hace es crear un conflicto de intereses. Y todos los afiliados podemos elegir de qué lado estar. ¿Okay? Eso se los garantizo. Vamos de nuevo. For my indicators today. By the way, if you want to find out about those, be sure to check out the description to this video, as I have a Telegram group where you can join, and the link is going to be in. Listo, acá dice que unirse al grupo de Telegram, ¿okay? Que tiene aquí en la descripción, que tiene un grupo de Telegram. Bueno. Description as well as a link to Qualix. Be sure to check Ahí out te that dice group, que hay un link de lot. afiliados. Yo no sé si él te pedirá algo, pero decía el Telegram VIP, así que algo te debe pedir para que te des de algo. Useful info. Let's go ahead and. Debe tener un canal gratis y uno de pago, seguramente. Put option here, and why do I do that? O sea, en el canal gratis, como me pasa a mí, muchas veces se puede hacer captación de personas, ¿bien? Y después vos con esas personas les puedes mandar a los canales VIP y demás. Pero insisto, eso no está mal, porque yo también en mis canales le doy mi enlace afiliado a la gente. Ya le digo, el tema es la intención con la que se hace. No estoy diciendo que este chico lo esté haciendo así, ¿ok? No estoy acusando a este chico de nada, lo puede estar haciendo de la misma forma que lo hago yo. Lo único que me llama la atención es que no muestre la URL. Y que, oh sorpresa, ahora va a ser interés compuesto y a ver hasta dónde llega. We see the vortex, which is showing us that the dominant. Bueno, acá mandó una entrada bajista. Vamos a ver si nos explica un poco. I've made a put option here, and when I do that, we see the vortex, which is showing us that the dominant trend here is the downtrend, yeah. So the bearish trend. Ok, según lo que dice acá, voy a sacar los subtítulos, es que la entrada bajista la acaba de meter porque el vortex está mostrando como que hay un mercado bajista. El vortex es un indicador que está aquí abajo, que está con parámetros por defecto, y cuando la línea roja está por arriba, marca que el mercado está bajista. Entonces él dice que por el vortex, que está viendo que el mercado está bajista, bueno, me imagino que también estará viendo que el MACD está por debajo de cero y que la tendencia bajista y el parabolic SAR. Entonces el tipo ahí mete una entrada a la baja. No me queda del todo claro todavía la estrategia porque la entrada anterior fue por el MACD, por la resistencia, ahora esto es por el vortex. Bueno, en fin, veamos. A ver qué es lo que sigue diciendo. And this is exactly the idea behind this decision. Also, MACD, as you can see, is also with all its with everything, it's going down. And yeah, also SAR, parabolic SAR, is also showing down. So let's wait for the result and continue. Bueno, ahí avanza un poco, ganó next y target, supuestamente guys. se acumuló. 647 in total, and Vamos we a, are quiero able ver to- esto aquí, en la ganancia esta. Él estaba antes había terminado ganando la primera operación, vamos a ver qué es lo que hizo, 3,80. Luego empezó a meter más operaciones, metió una de 3, aquí una de 3, y bueno, dejó 80 adentro, y bueno, ganó. Entonces ahora la ganancia es de, vamos a ver, la ganancia obviamente es Here de is, next 5,67. profit, guys. Y estaba mirando, ahí se 647 sumó a in lo total, que ya and tenía. we are able to use now $6. As you can see, it grows every time. It grows more and more, and we're going to use the entirety of the balance, 6 in this case. Let's change the Bueno, currency ahí, and move on. So how about fíjense here, otra this is cosa where- acá. Otra cosa acá, bueno, no, esto no pensé, pero generalmente hay que ver también que tenga histórico aquí. Cuando no muestran el histórico o tienen algo ahí que está tapando, justamente él tapa la parte del histórico con su imagen, pero tapa la parte del histórico acá en Quotex. Eso tampoco me gusta mucho. That Hay que situation, mostrarlo. as you can see, the vortex is showing also. I mean, still here we have the trend on the bearish side. Let's make that. Bueno, sigue viendo la cosa bajista, entonces mete otra operación a la baja, porque lo sigue viendo, no sé por qué. Bueno, sigue viéndolo, él dice que sigue bajista, debe ser por el parabolic SAR. Digamos como que no tiene muchas reglas la estrategia en sí, es como que voy viendo más o menos los indicadores a ver para dónde están yendo y listo. A ver. Venga, vamos de nuevo. Option, put option, and also the parabolic SAR is showing
indication that price is going to go down. Claro, sí que el Parabolic Share está diciendo que va a ir para abajo. Bueno, so we'll just use that and let's wait for the result of that. A ver, uno puede operar en opciones binarias por intuición o puede tirar una moneda al aire, da igual. O sea, si te va bien, adelante. Here is our next bueno, ahí está de racha, tercera operación ganada, ahí también hizo como una especie de interés compuesto. Y bueno, vamos a ver qué sigue. And we are going to move on with our... Insisto, esto es muy fácil trucarlo sin mostrar la URL, sin mostrar el histórico y sin refrescar la página. Es muy fácil trucarlo, yo lo enseñé en uno de mis videos, lo pueden ver, está en mi canal. Entonces, venga, que tampoco todo lo que reluce es oro. By the way, guys, if you feel like you don't understand all of the decisions I make here, it might help to join that group that I talk about. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que si no entendemos lo que él está explicando en el video de YouTube, que nos vayamos a su canal. Y obviamente acá, Access to the VIP Channel. Bueno, vamos a ver, es un canal VIP. In the description of this video, there's a link. Because there, me and my team, we share a lot of useful info on. Okay, see here, for example, let's make the next option. We can go ahead and make a put option in this case. So just analyzing some of the indications here. Otro put. Make a decision. And to make that decision, you need to understand how the oscillators work, how the indicators work, how generally some patterns, the levels as well. So right now. Está diciendo un montón de cosas ahí. Te metió otra operación con interés compuesto. Sí, que mira reacciones, patrones, indicadores. Bueno. We are on globally we are on a bear trend, a downtrend, and going down. So oscillators also give us a hint, for example. Venga, no lo culpo. A veces uno dice, ya cuando tenés tanta experiencia, dice, mira, yo estoy viendo que todo va para abajo. O sea, no sé por qué, porque hay niveles, porque pasa a veces eso, ¿ok? Pero para enseñar una estrategia así es muy difícil. The MACD is looking down. Ahora, yo lo que voy es a esto. Si vos vas a enseñar una estrategia y es algo que lo haces por intuición, porque ya conoces el mercado, qué sé yo, porque ya te parece bien que las cosas tienen que entrar de esa forma, ya es como que le sentís el olfato si va a ir para arriba o para abajo. Eso el problema es que no es replicable para otros usuarios. ¿Okay? O sea, yo si grabo un video mostrando eso, directamente lo que estoy haciendo estoy presumiendo de que lo puedo hacer y porque ya tengo esa habilidad. Pero si vas a grabar algo de utilidad para que la gente aprenda una estrategia, explica algo que sea replicable, por lo menos, no que sea, acá veo que por ahí el vortex está para un lado, entro para ese lado, por acá veo que el tal otro indicador está para el otro. Bueno, o sea, es muy difícil si uno no lo explica claramente, ¿ok? Vortex also is looking still. So here you see when the red line of the vortex representing the downtrend is starting to look up in this case. So in vortex is the one that's looking up. So and here we are, $21.12 of profit already. So we started with just a couple of dollars, as you see. We are making a profit already. Bueno, ahí dice que metió de nuevo otra entrada a la baja por el vortex y porque vio un montón de cosas que le decían que iba a la baja. Yo básicamente no veo reglas claras. It's a small profit, but it's only a few minutes of time that we're going on. So that's a good result already, and we're going to use the entirety of the balance so that it grows exponentially as a compound percent. Seguramente está diciendo que va a seguir con el balance de interés compuesto. Ahí metió los 22 en una nueva operación, otra vez a la baja. Vamos a ver si explica. At this point is working as a resistance level, as well as we do have a resistance level here. Porque vio que este nivel es un nivel de resistencia. Entonces, so we are going to bounce off that level, but it's only kind of, let's say, so Vortex is showing us a good indication. No, dice que el Vortex está dándole una indicación de que está bajista, como está rojo por ahí. Soon as will start to go up. So maybe we are using this gap of the time to make the put option, but really if you would continue, you would go ahead with a call option next. But we already have the... Bueno, llegó a $42. Seguramente al final del video está por cerca de los 2000. Ok, vamos a resumir para que no sea muy largo.
En resumen, la estrategia, las entradas, hombre, son un poco a como me va gustando a mí. Digo, veo que acá hay una resistencia, veo que el vortex está en color rojo por encima del verde, entonces voy a entrar a la baja. A veces me fijo en el MACD, a veces me fijo en el Parabolic SAR. En fin, o sea, es como que está bien, uno puede llegar a tener un montón de digamos, de intuición, de experiencia en el mercado, pero en definitiva, si vos vas a aplicar una estrategia y no decís reglas claras, como los digo yo en mis estrategias, es muy difícil para una persona aprender. ¿Okay? No es replicable. Luego, un problema muy grave que veo aquí es que no muestra ni la URL, ni el historial, ni refresca la página. ¿Okay? Que está como una edición de un video armado y él está hablando sobre esa edición. Eso es una de las cosas que también me da un poco de alerta. Entonces, claro, si yo el video lo estoy armando, ¿ok? Puedo ir hasta el final, por ejemplo, y ya va, mire, está tirando con $568. Y acá ya tiene 1091. Y acá ya, bueno, ya tiró trade de $1000, ya llegó a, no sé, ya está llegando a $2011, ¿ok? Y no perdió ningún trade. No perdió ningún trade. Con interés compuesto, $2011, entrando donde su olfato le decía y no pierde ningún trade. Esto te puede pasar una vez en 1.000.000, ¿ok? Porque que no pierdas ningún trade, entrando simplemente por intuición o por olfato que las cosas te dicen que ahí deberías entrar al abajo, al alza, sin tener unas reglas claras y demás, te va a pasar una vez en 1.000.000. Y obviamente, si vos no mostrás la URL, no refrescás la página y no mostrás el historial, porque eso es lo que hay que mostrar, el historial, la URL, yo me puedo creer que vos, como yo les he explicado en otros videos, vos agarrás, te venís acá a la parte de inspeccionar, como digo, ¿ok? Y vos desde aquí, desde inspeccionar, podés cambiar cualquier valor de la página, ¿ok? Yo puedo agarrar y decir, bueno, acá en la página me está diciendo, me está mostrando este título gana 2000. Bueno, yo puedo cambiarle cualquier valor a esto desde acá, ¿bien? Pero cuando refresco la página, todo eso vuelve a la normalidad. Yo ya lo expliqué en un video. Entonces, como él no refresca la página ni muestra la URL, puede estar haciéndonos eso en nuestras narices y nosotros nos comemos que él arranca con $3 y gana $2000. ¿Ok? Salvo que alguien no te muestre la URL, refresque la página y te muestre el historial, esto de que me digas que arrancas con trade y terminás en 2000, la verdad que para mí es simplemente una captación para llevarte al grupo de Telegram y ahí adentro, no sé, ya qué intención tendrá, ahí ya no voy a ponerme a juzgarlo porque no sé qué es lo que hace dentro del grupo de Telegram. Pero la gran mayoría lo que hace es llevarte a un grupo de señales donde las señales son todas perdedoras y después te dicen que el problema es tuyo, que no sabes operar, que a él le fue bien y todo lo demás, ¿ok? Porque eso lo he visto varias veces. Así que el tema más que nada es advertirte cómo son estas cosas, que no te comas todo lo que ves, no te creas todo lo que ves en internet, porque no es así, ¿bien? En este mundo somos pocos y nos conocemos mucho. Así que son videos que los considero educativos, pero no desde el lado del trading, sino desde el lado de que te enteres que en esto no hay nada fácil, y no es nada fácil, y que estas cosas que se muestran aquí pueden pasar una vez en 1.000.000, y dudo que él, justo en esa vez en 1.000.000, haya estado ahí para grabar. Así que no tengo nada que decir contra estos canales, cada quien tiene sus intenciones, pero cuidado con todas esas cositas, observen y sean muy detallistas. Si este video te gustó, te pido que lo comentes, que le des like, que te suscribas si no estás suscrito, suscríbete al canal, que actives las notificaciones para estar atento o atenta a cualquier video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.